El M inicia hoy un nuevo tiempo con ustedes como protagonistas y testigos. Gracias y bienvenidos. Conciudadanos, nos reunimos en medio de una crisis cautivante. En nuestras manos está el caos, es decir, el desafío, la pregunta. Me encontré con un grupo donde estaba Bateman, que se llamaba Comuneros, que era gente que venía expulsada de las FARC, y entonces con ellos, básicamente con ese núcleo, fue que se fundó luego el M-19. Me encontré con el M, pero no se llamaba M todavía, sino eran personas vinculadas al teatro, Teatro de la Mama, la Universidad Nacional, y entonces por diferentes lados empezaba a hablar con ellos y todos resultaron siendo después el M cuando se llamaba Comuneros. Yo participé en la investigación para la espada de Bolívar, sin saber de qué se trataba, o sea, porque no era ese núcleo que tomaba las decisiones. Y después me di cuenta, cuando ya fue la acción, de que había estado de alguna manera participando, y ahí fue donde descubrí lo que era el M-19. No podíamos anunciar que iban a hacer un movimiento guerrillero, sino que hubo que anunciarlo subliminalmente, diciendo que perdía memoria, que parásitos, es decir, una manera de asimilarlo como si fuera un vermífugo. Pues yo estudiaba en la Universidad de los Andes, que queda al lado de la Quinta Bolívar, entonces el grupo del que hacía parte, pues que no tenía nombre todavía, pues eran comuneros de alguna manera, nos turnábamos, íbamos todos los días a hacer la inteligencia a la Quinta, y teníamos que reportar qué es lo que habíamos visto, las rutinas que habíamos visto, si habíamos hablado con el celador. Entonces yo me iba de la universidad y me sentaba ahí, daba vueltas, me iba con un libro, pues a averiguar la rutina y pasar después el informe. Pero yo no participé en la de la espada, sino que ese mismo día hubo una toma del Consejo de Bogotá. Bateman estuvo en ambas. Iba un compañero que creo que era Gustavo Arias, que luego asumió el nombre de Boris. Zona media. No, disfrazado de militar. Y le dijo a un policía que había allí: acaba de ocurrir un golpe militar, señor agente. Y tenemos el deber, digamos, de proteger un cuento arrevesado por completo. Y luego entonces el policía se quedó así, entonces Iván Marino, que iba allí, dijo que él era sargento de la inteligencia, pero el policía ya se asustó mucho, y entonces recuerdo que Iván Marino lo abrazó y le dijo: no se vaya a hacer daño, viejito. Y lo cogió casi cariñosamente y le quitó el revólver. Eso fue, creo que, una acción problemática, ¿no? Yo era del propaganda, entonces nos tocó sacar el boletín. No, era un cuadernillo. Sí, primero un boletín donde se planteaba, pues, como el sumario que tenía José Raquel Mercado, pues por su actitud, digamos, tan patronal. Bateman mucho después decía, o no mucho después, como 1 o 2 años después, decía que eso había sido una equivocación. Digamos, no el hecho de haberlo capturado, no el hecho de haberlo juzgado, sino el hecho, digamos, de haberlo matado. Digamos que no había sido bueno, que bastaba haber hecho lo anterior. Era suficiente con haberlo juzgado y con haberlo capturado. Ya, digamos, el mensaje estaba claro. Yo creo que esa experiencia fue muy útil para acciones posteriores. Yo tuve ahí un papel como marginal, de alguna manera, porque yo era la encargada de preparar la salida de las personas que vivían en la casa desde la que se hizo el túnel. Entonces me mandaron a Panamá, ¿cierto?, a hacer allá la organización para recibirlos a ellos en el momento en que ellos se descubriera
la acción y ellos salieran del país. Yo estaba también en propaganda, pero sabía que algo fuerte se estaba gestando. Y el 31 de diciembre recuerdo que Bateman llegó al sitio donde yo estaba y digamos, estábamos un grupo de amigos y de compañeros celebrando el Año Viejo, cuando llegó Bateman a decir que ya se había logrado. Y al otro día salimos en un jeep, no el mismo jeep del consejo, otro jeep. Recuerdo que estaba Fayad y estaba Bateman paseándose por la ciudad, uno con un fusil y otro con una metra que se había sacado allá del cantón, pero era como teniendo como ese agrado. No era porque no íbamos a hacer nada, simplemente, digamos, estaban celebrando el 1 de enero de esa manera. Yo participé desde la cárcel, yo estaba detenida porque yo fui de la última tanda de personas detenidas en el año 79, producto de la persecución del ejército. Entonces a mí me detuvieron en octubre, me llevaron a la Brigada de Institutos Militares, me torturaron durante 10 días, y entonces viví todo ese proceso y después estaba en el Buen Pastor, cuando me acuerdo recibí un mensaje de Bateman chiquito. En esa época estaban apareciendo las máquinas de escribir eléctricas, entonces yo creo que el hombre andaba con la goma de escribir mensajitos. Entonces me llegó un mensaje chiquitico donde decía: vamos a hacer un intento de sacarlos a todos de la cárcel. Entonces, pero no se sabía qué era, pues en la cárcel menos. Entonces el día de la toma, pues yo estaba en la cárcel. Yo sabía de la toma porque había estado en la planificación. Carmen de Apicalá, sí, es un balneario, y entonces allí estuvo todo el grupo que se iba a tomar la embajada concentrado, dando los últimos toques a eso. Entonces eso era muy chistoso porque la gente se revolvía, nos reuníamos a raticos, tal. Bateman estaba allí. Y recuerdo que nos quedamos un rato más, después salió toda la gente y nos quedamos con Bateman. Belisario echa su discurso el 7 de agosto, dice: ni una gota más de sangre entre los colombianos, y entonces, y esta vaina, es decir, estábamos alistándonos para una confrontación y se metió a través del discurso de Belisario un gran momento político. Entonces eso nos descolocó realmente mucho. Yo después de salir de la cárcel me delegaron como secretaria internacional, entonces asumí la diplomacia del EME en el exterior. Entonces me tenía que mover entre México, Panamá, Europa. La idea era como mostrar lo que era el EME a nivel internacional, hacer relaciones con partidos socialdemócratas, con gobiernos, como ver el tema de los derechos humanos, montar una revista, es decir, como la idea era tener como un frente internacional, ¿cierto? Entonces yo estuve a cargo de eso durante 3 años. Vigilantes, óigalo bien, vigilantes, para que esos pasos y mejores días de democracia... Yo estaba en Cuba en ese momento cuando nos llevaron la noticia de que posiblemente había muerto, había habido un accidente, y después pues había una situación muy complicada incluso en el tema de la sucesión, porque Iván Marino, que en el orden jerárquico era el segundo, estaba aislado, estaba en la parte, digamos, oriental del Putumayo, y entonces estaba incomunicado, y le tocó a Fayad de alguna manera asumir en la realidad primero la búsqueda y el manejo de la situación política, que era bastante compleja y bastante exigente. Y entonces eso incluso significó que en ese tránsito la figura de Fayad se fuera perfilando cada vez más, y la figura de Iván Marino de alguna manera se debilitó mucho por el aislamiento en que ese momento estaba, que luego se reflejó en nuestra 9ª conferencia, donde fue elegido
Fayad como comandante. Yo estaba en Panamá esperando a Bateman porque él venía en la avioneta. Y venían porque venía una cita con delegados del gobierno, porque era en función de toda esta cuestión de proceso de paz. Entonces yo estaba en el aeropuerto esperándolo con otros dos compañeros y entonces se nubló el cielo y una tormenta y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó, y no llegó. Y entonces nosotros no llegó. Y entonces nosotros nos tocó, pues uno en el suspenso a organizar la búsqueda, porque nosotros como que no queríamos creer que que se había muerto. Entonces empezamos a organizar búsqueda por tierra, mar y aire, pues durante como 40 días, un montón fuimos de los Brujos, fuimos a todas partes como para ver dónde había pistas, de dónde estaba el hombre. Y entonces sobrevolamos todo el territorio panameño, el Darién, cuadrillas, organizamos cuadrillas para que la gente se metiera a buscar por tierra. Nos fuimos en lancha por toda la zona del Atlántico a ver si aparecía y nada. Entonces finalmente ya la cuestión se estaba filtrando, entonces tocó tomar la decisión ya de aceptar. Con la muerte de Bateman, uno lo piensa mucho después, digamos, empezó también a agotarse el tiempo del M-19. Yo creo que, por supuesto, hubo una continuidad, pero también hubo un nuevo aprendizaje de la gente que de alguna manera estaba guiada por la claridad que llegó a tener Bateman, que era asombrosa, la claridad política que tenía, como la percepción de lo que era este país. Nos costó mucho creerlo hasta que con Fayad, me acuerdo, decidimos que había que dar la noticia porque además había que continuar. Yo estaba en el Huila cuando los acuerdos de paz y allí pues se decidió despejar el espacio del Obo para firmar los acuerdos. Corinto, la presencia de una fuerza guerrillera y toda la simpatía que generaba y llegaba la gente y toda la euforia y toda la decisión también de manejar ese pueblo, es decir, generó como un impacto muy grande y era como en chiquito ver cómo podía ser el país manejado por la guerrilla, ¿cierto? Entonces para nosotros fue como la locura y el fervor y la alegría, pero obviamente a nivel de los medios y a nivel de la clase política, pues como que eso generó como el retirarle el apoyo a ese proceso. O sea, salimos sin uniformes, sin armas, salimos simplemente con muchas ganas y nos vinimos a Bogotá, a Cali, a todas partes a organizar manifestaciones y mover el diálogo nacional. Ahí está rodando fresco que yo sé cuándo deja rodar. A mí me dieron por muerta en el Palacio de Justicia, que supuestamente yo estaba ahí. Y a la semana o a las 2 semanas llegaron unos periodistas a entrevistarnos, porque iban a acompañarnos a la toma de Urrao. Y ellos no creían cuando me veían, pero si usted está muerta, no estoy muerta. Incluso a mi mamá la llamaron en Alemania y le dieron el pésame y la pobre me enterró y después para revivirme otra vez fue tenaz, fue durísimo, fue muy duro. Yo estaba aquí en Bogotá y me enteré al último de que se iba a hacer la toma del Palacio y desde luego el impacto fue muy fuerte. Yo tenía una radiocomunicación para comunicarme con la comandancia, pero también comunicarme con la gente de Palacio, pero la comunicación con la gente de Palacio no se logró. Y pues para mí, digamos, yo entendía un poco la lógica por la cual se iba a hacer la toma, que era básicamente denunciar los incumplimientos en el proceso de paz, era el eje, porque Belisario había decidido no volver a hablar con el M-19 y se hundió por completo ese proceso de paz con lo de Palacio. Fue una tragedia nacional. Ahí perdimos todos, solamente ganaron de pronto algunos amigos de la guerra, pero los que teníamos alguna esperanza de paz, por supuesto, todos perdimos. Eso fue una tragedia, digamos, no solamente en vidas humanas, sino también una tragedia política de unas dimensiones incalculables. Palacio es como el punto de inflexión de la guerra, ¿cierto? Entonces, y había intentos militares también, ¿cierto?
pero también había intentos políticos. Yo me acuerdo, yo era como una estructura que se llama ¿qué? Acción Política. Entonces hacíamos vainas y buscamos contactos y tomas de periódicos y cosas así, pero nada cuajaba. O sea, había como que nada pegaba. A Fallados lo conocí cuando estábamos en la creación del EME. Él, digamos, sufre una crisis inicialmente y se retira en la fase inicial. Le mandó una carta diciendo, yo soy como ese carrito, ese jeep que a veces anda y otras veces no anda, y este tiempo estoy... Pero Bateman creía mucho en él, y Bateman creía mucho en él y además se merecía que creyera en él. Y Bateman no, digamos, no lo aísla, sino por el contrario, porque venía de una experiencia muy traumática de las FARC, y ese, digamos, tenía todo ese peso de esa experiencia traumática de las FARC, y entonces reconstruirse otra vez como revolucionario para crear una nueva organización no era fácil. Falla también me enseñó a escribir. En el 79, cuando tocaba sacar el periódico, me acuerdo. Yo a él lo recuerdo mucho como un maestro, un hombre muy, pues así, con mucha convicción, muy exigente, ¿no? De los comandantes que tuvimos era el que más estructura, digamos, ¿cómo se dice?, conceptual tenía. Digamos, era un hombre que manejaba con mucha fluidez conceptos, con un rigor, porque Bateman, por ejemplo, siempre era un político y era exagerado, nunca era conceptualmente riguroso. Pizarro era un hombre muy lírico, ¿no? Y Iván Marino era un hombre con un discurso moral muy fuerte. Las decisiones no son definitivas, no influyen. Decreta la oposición, casi no se nota. Planteó una conferencia, una reunión nacional muy importante que ocurrió en el Cauca, donde se planteó de que ya no íbamos a hacer la guerra con el ejército. Era una cosa ahí un poquito retórica, en el sentido en que la guerra pues se hace con el otro, con el que está armado, pero era como encontrar el sentido de que la confrontación nuestra real no era con el ejército, sino contra la oligarquía. Ese, digamos, entonces, es como volver a los orígenes, secuestrar un oligarca, y el que se nos ocurrieron varios, y uno de ellos fue Álvaro Gómez. Ya, digamos, en el proceso del secuestro, digamos, Álvaro Gómez, yo lo visité cuando estaba en nuestras manos, me dijo, yo no soy ningún oligarca, me dijo así, por el contrario, la oligarquía de este país siempre ha impedido que yo sea presidente, a mi papá lo tumbaron los oligarcas, a Laureano, yo nunca he sido oligarca, se equivocaron, además protesto porque ustedes me tienen secuestrado y eso es violación del derecho internacional humanitario. Estábamos clandestinos en Bogotá, pero las comunicaciones funcionaron impresionantemente fluidas, pues todos los días nos comunicábamos con estafetas y todo eso. Entonces, en medio de eso, yo me acuerdo, viví eso con mucha fluidez en la comunicación, y entonces nosotros vamos aquí a mover algo por si, que no vaya a haber, que por favor no se le ocurra a alguien que eso tenga que tener un juicio y que tenga una salida como tuvieron otros. Y después ya, claro, después Pizarro, Oti hizo la entrevista, Pizarro asumió, Pizarro lo planteó como un juego de fútbol, ¿no? Que se pasaban la pelota y finalmente el que debía meter el gol era él, ¿no? Algo así, ¿cierto? Sí. Entonces, Navarro hizo una reunión en Panamá. A raíz de esa acción se retomó como el hilo con la paz, con la cumbre de Usaquén y todo eso, y yo creo que cuando él me volvió a sintonizarse con la paz, como que revivió, ¿cierto? Como que ese era el momento que estábamos esperando después de esos años de intentar a ver por dónde era la cosa. Hubo la liberación de Gómez, de Álvaro Gómez, y entonces y el gobierno pues empezó a buscar la conexión con nosotros. Ya de todas maneras estábamos en un último año del gobierno de Barco. Ha logrado expresarse en condiciones de normalidad, pues la historia lo registra con expresiones propias de las dictaduras militares y de épocas de precaria vida civil. En septiembre del 89 hubo votación. Yo creo que fue un acto democrático maravilloso donde todos votamos
y la votación fue abrumadora. Creo que hubo 2 votos en contra o 1. Sí, 2 votos en contra, el resto todos votamos. En Caloto. Fue, no sé, muy emocionante. Lloré, pues es la lagrimita ahí de la despedida de la guerra, pero pues esas nostalgias, ¿cierto? Pero fue maravilloso. Nosotros nos desmovilizamos con un cheque postdatado, eso fue la verdad, firmado por personas que posiblemente iban a llegar, alguna de ellas a ser presidente, como efectivamente ocurrió. Gaviria, digamos, fue uno de los que firmó ese acuerdo. Y entonces se decide la desmovilización en marzo, porque ya iban a hacer las elecciones de marzo y nosotros no queríamos quedarnos por fuera de ese proceso electoral. Ese era como un elemento muy, muy importante. Y entonces, ese día llegó Pizarro, después de haber organizado todo, se creó una comisión de verificación y apoyo de parte de la Internacional Socialista para transportar, para verificar, digamos, la cuestión de las armas y transportar las armas en unos helicópteros hasta el sitio de fundición. Y allí luego pues se fundieron las armas y nos entregaron los lingotes. Yo era la cabeza de lista, yo no tenía cédula. Yo no tenía cédula, pero era candidata. Era la cabeza de lista para la Cámara de Bogotá. Y me acuerdo que antes de la dejación me tocó echarme mi primer discurso aquí en la Jiménez con Séptima, una tarima allá, y yo me acuerdo me puse la mejor faldita que tenía, una blusita blanca y muerta del susto. Dios mío, yo nunca había echado un discurso en público y entonces me dieron 3 minutos. Y yo creo que fueron los 3 minutos más largos de mi vida, porque yo veía a la gente y yo decía, ¿yo qué les voy a decir? Éramos 19 constituyentes, no todos veníamos del M19 porque ahí se armó como una coalición. El grupo que fue elegido, donde estábamos los del M19, quería hacer como una representación del nuevo país. Y ahí se hizo algo muy importante que fue, primero, la posibilidad de concertar y sacar en 5 meses una nueva constitución. Creo que la tarea de presidencia de Antonio fue definitiva, pues sin desconocer el aporte de los otros 2 presidentes, de Álvaro Gómez y de Horacio Serpa, pero indudablemente eso se sentía. Yo incluso oía a los de Salvación Nacional diciendo, qué buen presidente es Navarro. Y entonces estaba en Cartagena, me acuerdo que estaba lloviendo, cuando la noticia de Pizarro lo habían asesinado. Y ahí fue mucho yo creo que la sabiduría de Navarro, ¿no? De decir que enterremos a Carlos en paz, ¿cierto? Sí, porque la gente estaba muy brava. No, vamos a enterrar a Pizarro multitudinariamente y en paz, y eso no solamente, digamos, marcó una diferencia. El M hizo un experimento el M no, la gente que confluyó tanto en la Constituyente como después para allá, para el Congreso, hizo un experimento muy interesante que fue muy mal leído a veces por la izquierda y por muchos sectores, de superar el partidismo. Ya no había bipartidismo, y no era armar un partido, sino alianza. Entonces yo creo que Colombia, con esas heridas de sectarismo, de guerras bipartidistas y eso, era muy importante como esa idea del pluralismo hecho política. Y ese intento de que estuvieran empresarios, anapistas, liberales, conservadores, bueno, exguerrilleros, diferentes, yo creo que era un mensaje muy importante, que muchos dijeron que lo leyeron como falta de ideología, pero nosotros tuvimos 9 senadores y 13 representantes de la Cámara, y de alguna manera se nos vio, y yo creo que nosotros mismos nos vimos como derrotados, ¿no? Entonces entramos, yo creo que no supimos capitalizarlo. Sacamos una cantidad de votos decentes en la salida inicial, salió una representante a la Cámara nomás, pero para arrancar era bueno,
Después se tuvieron cerca de 500.000 de votos en la elección presidencial. Digamos, éramos la tercera fuerza en ese momento. Y entonces, imagínense, 2 meses llegar ahí. Y luego, en la constituyente, digamos, como grupo éramos la primera fuerza, porque el Partido Liberal, a pesar de que tuvo más votos, era un partido disperso. Y después de nosotros seguía Salvación Nacional. Lo bueno de la paz es que lo deja uno libre, digamos, y libre, digamos, de hacer lo que uno quiera también. Y una gente se volvió empresaria y otra gente se volvió, digamos, estuvo al frente de ONGs, pero digamos el colectivo como tal, digamos, desapareció. Es que una de las virtudes grandes de esa paz es que ya como M19 en el sentido orgánico dejamos de ser. Y nos integramos aún más, digamos, con este país de distintas maneras. Y abrimos nuevos espacios. Y yo ya, digamos, tengo derecho a no militar, por ejemplo. Los primeros momentos son momentos de mucha tensión, ¿sí? De mucha tensión porque de afuera intentan tomarse la embajada. Hay que aprender de los procesos anteriores, que no es responder a lo que se va dando, sino aprender del pasado también y hacer unos diseños ya de lo que llaman posconflicto. Mostrar uno que la paz es posible, que la paz es real, que no es total ni absoluta, ni es perfecta, ni es un proceso, pero que es posible y que nosotros somos como la demostración de eso cuando hay decisión, cuando hay voluntad y cuando hay un país que acompaña también esos procesos.